Buenas noches a todos, ¿qué tal están ustedes? ¿Qué tal van todos? ¿Con fresco ya? Ya ha cambiado un poquito el clima. Pero bueno, aquí estamos. Me alegra verles otro jueves para meditar en la palabra de Dios. Para eso estamos aquí. No solo a ustedes los saludos, sino también a quienes nos ven a través de las redes sociales. Bienvenidos. Hemos venido a este lugar porque vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a escudriñar las Escrituras, vamos a sacarle esas perlas preciosas que encontramos en ella para tener solo información. No, para ponerla por obra, que es lo más importante. ¿De qué libro estamos meditando? Efesios, capítulo 4. ¿En qué versículos quedamos la semana pasada? 26, 27. ¿Qué tal si lo leemos? Efesios capítulo 4, vamos a leerlo a partir del versículo 25, del 25 al 27. ¿Les parece? Dice así la palabra de Dios: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amén. Hasta ahí la palabra. ¿Alguien me puede decir de qué hablamos la semana pasada? Rápidamente. ¿Ah? ¿El suicidio, no? ¿De la mentira? ¿De qué también hablamos? De la ira, de que debemos airarnos, pero no pecar. ¿De qué más? También hablamos del enojo, la ira, que nos podemos airar, pero sin llegar a pecar. Esto tiene que ver con lo que somos y con lo que hacemos. Y también hablamos al final de cómo resolver los conflictos. ¿El tiempo lo cura todo? ¿Eso es lo que debemos hacer con el conflicto? Que el tiempo se agrandan, se ponen como un gigante, más grande que Goliat. ¿Qué debemos hacer entonces? Resolverlos inmediatamente. Y esto tiene que ver con lo que somos. Textos como estos nos hablan de que Pablo estaba preocupado por los hermanos en Éfeso. Si analizamos el contexto, él no quería que ellos cayeran en estas cosas, por eso se las escribe, los exhorta y los anima a no practicar estas cosas. Pablo nos habla en esta epístola de cuestiones muy sencillas, muy claras, muy directas. Pertenecen, como decíamos al final del estudio la semana pasada, pertenecen al ABC de la vida cristiana. Pero por alguna razón, algunos no llegan a poner por obra estas cosas. Por eso la palabra de Dios nos exhorta, nos anima, nos confronta a que nosotros debemos ser hacedores de la palabra, no solo oidores. Y no debemos ser oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos. ¿Saben? Entre la relación entre las personas, vamos a tener que acordarnos de estas cosas y ponerla por obra, practicarla. Porque llegará un punto, llegará un momento que nosotros tendremos que a veces hablar con las personas, resolver algún tipo de problema. Y más vale que nos preparemos, que estemos alerta para estas cosas, porque si no, pasa lo que dice Pablo en el versículo 27, que nos habla de ni deis lugar al diablo. Cuando los conflictos no se resuelven, cuando tenemos cosas contra alguien, ¿qué pasa si no los resolvemos a tiempo? Se hace más grande, pero damos lugar al diablo y Dios no quiere, esa no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué es importante prepararnos? ¿Por qué es importante estar alerta? ¿Por qué es importante tener en cuenta esta cosa? Por eso mismo, por lo que dice Pablo, para no dar lugar al diablo. ¿Qué quiere decir Pablo con esto de no darle lugar al diablo? ¿Qué creen ustedes que quiere decir con esto? ¿Qué significa? Que nos alejamos de Dios. ¿Qué más? Entramos en conflictos. ¿Qué más? ¿Qué quiere decir Pablo cuando habla? Que no perdamos nuestro testimonio. Que no dejemos que él coja ventaja.
Él habla de todas estas cosas. Esto es lo que quiere decir. Con estas palabras Pablo está indicando que la ira, el enojo, todas estas cosas que él ya había dicho antes, es una puerta abierta al enemigo. Y tenemos que tener cuidado con estas cosas. Porque, ¿por qué creen que Pablo advierte de estas cosas y de quién se las advierte? ¿De quién no las advierte? Del diablo. ¿No demos lugar a quién? Al diablo. ¿Quién es el diablo? ¿Es una persona que busca nuestro bien? ¿Seguro? ¿Busca que seamos mejores cada día? ¿Que nos amemos más? ¿Que nos acerquemos más los unos a los otros? ¿Eso es lo que busca el diablo? La palabra de Dios nos dice que el diablo es un ladrón que solo viene para 3 cosas. ¿Se recuerdan para qué? Para hurtar, para matar y destruir. Ya, pues esas 3 tonterías nomás. Casi nada. Dice Primera de Pedro que él es nuestro adversario. Adversario el diablo. ¿Y saben qué? ¿Saben cómo está? Como león rugiente. ¿Han visto algún león rugiente en la televisión? Terrible. Pues en la televisión nada más. Y anda alrededor buscando a quién devorar. Está así, al acecho. Escondidito ahí. Nos está mirando a todos, observándonos. ¿Y qué pasa si le damos lugar? Salta y nos devora, nos ataca. De esto nos habla de darle lugar al diablo, de no darle cabida. Esto es lo que quiere decir Pablo, no darle entrada. ¿Y qué pasa si le damos lugar al diablo? ¿Tenemos la de perder o la de ganar? Las de perder. Es evidente que el diablo va a aprovechar cualquier circunstancia, cualquier situación, cualquiera, por muy pequeña que sea, para meterse, para aprovechar ese pequeño lugar y esconderse por ahí y hacer daño, hacer mal. Porque eso es lo que él quiere. Él quiere destruir todo a su paso. ¿Han visto algún huracán que pasa por alguna ciudad? ¿Cómo lo deja? ¿Lo deja intacto? Lo destruye todo. Es como un tsunami que arrolla todo a su paso. ¿Y deja algo ordenado? No. No sé si los niños han visto, bueno, esa era de mi época, y aquí hay muchos de mi época, es decir, 25, 26 añitos, como somos todos. ¿Se acuerdan del demonio de Tasmania? De las caricaturas del demonio de Tasmania. ¡Pah! Él llegaba y alborotaba todo y destruía todo. Así es el diablo. Y él quiere hacer eso en la vida de cada uno de nosotros. Destruirnos. Si le damos lugar al diablo, se cuela y ¿saben qué? Cuesta después sacarlo. Porque ha agarrado ventaja. Si le damos lugar al diablo en nuestras vidas, seremos títeres. ¿Han visto alguna marioneta o algún títere? Que las personas que están moviendo de los hilos controlan, la mano controla a esa persona. Somos marionetas del diablo si le damos lugar, si le damos entrada. ¿De qué manera se le puede dar lugar al diablo en la vida de una persona? ¿Cómo le podemos dar fácilmente lugar al diablo en nuestras vidas? ¿Cómo creen? Cuando nos apartamos, cuando nos alejamos de Dios, cuando dejamos de orar. Pero hay algo en específico que podemos hacer y que nos acerca al diablo. Cuando accedemos a la tentación, el pecado. Murmuraciones, ¿qué más? ¿Qué dice? Mintiendo, engañando, pero eso forma parte de lo mismo, de lo que decía la hermana Roxana, del pecado. ¿Ah? Cuando nos airamos. ¿Y qué es eso? Pecar. El enlace entre el diablo y el cristiano es el pecado. Es lo único que nos puede, o que por desgracia nos une al diablo, el pecado. El pecado hace que nosotros nos alejemos de Dios y nos acerquemos al diablo. Eso es lo único que nos une. El pecado es la puerta abierta para que el diablo entre en nuestras vidas.
Y eso es lo más terrible que le puede pasar al ser humano, pecar. Y que el diablo cada vez esté más cerca. Los conflictos, como decía anteriormente, los conflictos no resueltos son una puerta abierta al diablo. El diablo se encuentra esa puerta abierta, entra y destruye. Por eso debemos tener cuidado en esas cosas. Él es experto en crear enemistades. Es experto en manipular, en levantar falsos testimonios en base a calumnias, con el fin de desmembrar. ¿Saben lo que es desmembrar? Apartar, separar, destruir, apartar, dividir al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nosotros todos formamos parte del cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Él quiere no unirnos, sino dividirnos, apartarnos, desmembrarnos. Jesús mismo enseñó en Marcos 3, del 24 al 26, dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. El versículo 25, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. ¿Permaneceremos firmes, unánimes, si estamos separados? ¿Qué le pasa al carbón cuando apartamos ciertos carbones del fuego? Poquito a poco se van apagando, poquito a poco, se consumen solo. ¿Da más fuego? No, sino que la llama se va apagando. Esto lo sabe Satanás. Por desgracia, en muchas ocasiones nosotros como cristianos no tenemos en cuenta estas cosas y debemos hacer altos en los caminos en muchas ocasiones y pensar en estas cosas. Satanás lo sabe y él intenta cada día dividir a la iglesia. Cada día, él no para. Él va a utilizar cualquier artimaña, cualquier cosa, a fin de conseguir destruir al pueblo de Dios, a cada uno de nosotros. ¿Recuerdan quién es el padre de mentiras? El diablo, que engendra mentiras. Usará en muchas ocasiones nuestras debilidades. Una mentirijilla por aquí, una ira por aquí, un enojo por aquí. Y todas estas cosas que Pablo día a día nos advierte, cada jueves, cada domingo. La lucha contra el enemigo es muy variada. Él es astuto y trata de buscar de alguna manera de salirse con la suya siempre. Y no utiliza siempre las mismas cosas. La lucha es variada y es constante. Aunque él solo nos quiere apartar de la presencia de Dios. Él no descansa. Nosotros a veces bajamos la guardia, él no baja la guardia. Él está como león rugiente, siempre tiene hambre porque quiere devorarnos. Trata de buscar siempre un hueco en nuestras vidas. Que nosotros bajemos la guardia y nos durmamos y hasta ahí llegó nuestras vidas. Si analizamos el contexto en general de Efesios, por una parte el Espíritu moraba en el interior de los hermanos en Éfeso, pero por otra el diablo buscaba desesperadamente abrirse un hueco entre ellos para dividirles. Los creyentes en Éfeso tenían dos opciones. Una, seguir las indicaciones de Dios, o la otra, dar lugar al enemigo. Y no solo los hermanos en Éfeso, sino también hoy en día nosotros. No solo la iglesia berea, sino la iglesia a nivel mundial. Tiene esas dos opciones que tenían los hermanos. La primera es seguir las indicaciones de Dios, buscar a Dios, acercarse a Dios, o dar lugar al enemigo. Nosotros decidimos. Por eso la advertencia de Pablo es clara. Si uno no tiene cuidado, si no estamos alertas, si no estamos apercibidos, si no estamos pendientes de estas cosas, Satanás entra sigilosamente, entra disimuladamente como huésped indeseado, se cuela y destruye. Provoca caos y vergüenza para el cristiano que se descuida. ¿Saben? Si le damos lugar al diablo una vez dentro, ¿saben qué hace? No se queda tranquilo. Instala un cuartel general. ¿Han visto en las películas que cuando
un ejército invade un sitio, ¿qué es lo primero que hace? Se instala una tienda de campaña ahí. Eso es lo que hace el diablo cuando entra en nuestras vidas. Si nosotros nos descuidamos, no nos arrepentimos de nuestros pecados, no buscamos a Dios rápidamente, instala el cuartel general en nuestros corazones. Y desde ahí va trabajando, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto. No para, Él no se queda tranquilo. Continúa influyendo en otras áreas de nuestra vida. Y poco a poco nos va llevando a otros pecados, y aún mayores, y aún mayores, y aún mayores, poquito a poco, paso a paso. Nosotros también corremos ese mismo riesgo que corrían los hermanos en Éfeso, y hoy en día, porque el diablo no descansa. ¿Qué nos puede garantizar el éxito en la vida cristiana? ¿Los años de experiencia? ¿Las victorias pasadas? ¿El conocimiento de la palabra de Dios? ¿O prestarle atención a Pablo y vivir lo que Pablo nos dice cada día? A veces, como cristianos, pensamos que nosotros estábamos firmes. Oh, no, a mí conmigo eso del pecado, no, porque ya Dios hizo la obra en mí, yo siempre me cuido de esto y de esto. Pero a veces descuidamos unas áreas y fortalecemos otras. Pero todas las áreas de nuestra vida deben ser fortalecidas en nuestra comunión y en nuestra relación con Dios. Porque si nosotros por casualidad pensamos que estamos firmes en una área y descuidamos otra, la palabra de Dios dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Debemos tener muchísimo cuidado en esas cosas. Resumiendo, en líneas generales, Pablo manda 3 cosas al respecto. Él nos habla de 3 aspectos fundamentales. Primero, los leímos en los versículos anteriores, del 25 al 27. Primero, que la reacción del hombre no lleve al pecado como la soberbia, la malicia, la vergüenza, la violencia y la amargura, aunque comience por una motivación buena. Debemos cuidarnos primero de no caer en estas cosas. Lo segundo, en el versículo 26, nos manda a que la ira sea de corta duración. Es decir, que si nosotros nos airamos, no debemos pecar. Debe ser de corta duración. Y ese conflicto se debe resolver el mismo día, reconciliándonos rápido, porque es necesario en todas las relaciones reconciliarnos, la reconciliación. Esto lo veíamos la semana pasada y lo que decíamos ahora. Si nosotros dejamos que el problema, le damos largas al problema, se vuelve un gigante, se vuelve más grande que Goliat. Y después es complicado ya resolverlo, aunque se puede resolver. Y lo tercero que nos dice en el versículo 27 es que no le debemos dar lugar a Satanás, que Satanás gane ventaja sobre nosotros y nos aparte evidentemente de la voluntad de Dios y de los demás. ¿Cuántos lo creen? Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué pasa si estamos enojados con algún hermano y no tenemos comunión con ese hermano? ¿Verdad que afecta nuestra relación con Dios? Recuerdo hace poco más o menos un año, yo hablé con un familiar que entre mi madre y él hubo un problema pequeño, tonto, por tontería, se pelearon. Yo obedecí después de muchos años que Dios me estaba inquietando y Dios me dio la oportunidad de hablar con las dos personas, con las dos partes. Y esa persona me enviaba mensajes de la Virgen y el rosario y no sé qué, no sé cuánto, yo sí te amo y tal, no sé qué. Vale. Al final, yo lo enfrenté con la palabra de Dios. Yo le decía, la palabra de Dios dice esto, esto y esto. ¿Qué vas a hacer? Me da igual los problemas que hayan tenido. Dios quiere que se reconcilien. Le dije a una parte y a otra. Me da igual lo que haya pasado. Todavía estoy esperando la respuesta. Ya los rosarios se acabaron. Ya los buenos deseos del amor se acabó. ¿Qué pasó? Debemos poner por obra lo que dice la palabra de Dios. Si nos enojamos con algún hermano, nuestra comunión con Dios
Afecta. Afecta a las relaciones familiares. Afecta a las relaciones interpersonales. A veces pensamos que tenemos toda la razón del mundo para estar enojados. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Estar en paz con todos. Debemos reconciliarnos con los demás. Si analizamos el contexto y analizamos nuestras propias vidas, hay muchísimas formas en las que podemos darle lugar al diablo. Pero debemos cuidarnos de todas ellas. Muchos de ustedes han dicho muchas maneras. ¿Me pueden decir otra manera en la que el cristiano le puede dar lugar al diablo? Aparte de murmurar, aparte de criticar, aparte de pelear, de enojarse y no resolver los problemas. ¿Qué otro ejemplo podemos dar de darle lugar al diablo? Perder la comunión con Dios. No perdonarnos. ¿Qué otro? Dejar de congregarnos. Es muy habitual. La falta de fe. Cuando damos lugar al diablo, la fe pareciera como si se hubiese fumado y empezamos a depender de nosotros mismos, ya no de Dios. Tenemos un problema y ya se acabó el Dios mío, sino que empieza otra vez a buscar atajos por otros sitios. Esa no es la voluntad de Dios. Mintiéndonos, dejándonos arrastrar por el enojo. Si no tenemos cuidado de estas cosas, Pablo nos habla y nos advierte que podemos darle lugar al diablo. Podemos darle al enemigo armas con las cuales nos puede destruir, nos puede derrotar. Si le damos lugar al diablo en lo que decimos, dice la palabra de Dios que hablaremos engaño. Si le damos lugar al diablo en nuestras vidas, perversidades habrá en nuestro corazón. Dice, pensaremos en el mal todo el tiempo. Sembraremos las discordias, dice la palabra de Proverbios 6. La calamidad vendrá de repente. Dice, súbitamente seremos quebrantados y no habrá remedio. Tendremos ojos altivos, lengua mentirosa. Nuestras manos derramarán sangre inocente. Nuestro corazón maquinará pensamientos inicuos. Y dice también la palabra que nuestros pies estarán presurosos para hacer lo malo. ¿Cuántos quieren todas estas cosas para sus vidas? ¿Nadie? ¿Seguro? ¿Qué pasa si le damos lugar al diablo en nuestro hogar? Lo destruye. ¿Conocen a alguien con un hogar destruido? Yo conozco muchos hogares destruidos. Terrible, se sufre. ¿Qué pasa si le damos lugar al diablo en el trabajo? En lo que hacemos cada día. ¿Haremos bien el trabajo? Yo creo que no. Ni siquiera lo haremos a lo mejor. ¿Qué pasa si le damos lugar al diablo dentro de la iglesia? ¿Se imaginan? Se mete, el diablo va a crear división, enemistades, discordia, egoísmo, malas actitudes, en fin, pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte, la destitución de la gloria de Dios. Si le damos lugar al diablo en la manera como nos expresamos, no tendremos amigos realmente. En la forma como lo decimos, en las cosas más sutiles, más sencillas, el diablo se puede meter. Y si le damos lugar al diablo, nuestras prioridades serán otras. ¿Qué pasa si le damos lugar al diablo en nuestras decisiones? ¿Tendremos buenas decisiones? ¿Tomaremos buenas decisiones? No. ¿Qué pasa si le damos lugar al diablo en nuestras prioridades como cristianos? Cada vez Dios estará cada día más alejado de nuestras vidas. Por desgracia, muchos cristianos le dan al diablo cuando vienen a la iglesia. Muchos cristianos no le dan a Dios el lugar que se merece.
Saben, como pastor y las personas que han compartido, aquí han compartido muchísimas personas, Dios le ha dado la oportunidad a muchas personas de compartir. No sé si los que han compartido la palabra de Dios un domingo o un jueves, no sé si se han dado cuenta de estas mismas cosas, pero es triste, pero estas cosas suceden. Yo creo que no solo sucede aquí, sino a lo mejor en muchas congregaciones. Por esto digo que muchos cristianos le dan el lugar al diablo, en ciertas cosas, en pequeños detalles. En el llegar tarde, por ejemplo, o a veces ni llegar. El comenzar a charlar con otra persona cuando se está predicando la palabra de Dios. ¿Les ha pasado eso a los que han compartido la palabra? Se hacen chistes entre las personas y pasan medio culto riéndose. Ustedes no saben lo que eso distrae. Otros aprovechan para descansar un poco. Aprovechan para dormir media hora, 40 minutos del culto. Yo recuerdo una vez que Macario se quedó dormido en el culto y los ronquidos distraían a muchos. Pero Macario era un personaje. Otros aprovechan para descansar, otros para hacerse aseo personal, para limpiarle los oídos a los hijos o para... Eso es darle lugar a Dios, el lugar que Dios se merece, o darle lugar al diablo, a la distracción. Son cosas pequeñas, son cosas sencillas, pero habla de un corazón rendido a la voluntad de Dios o al haber dado el lugar al diablo. Debemos prestarle atención a estas cosas. A mí realmente me preocupan estas cosas. ¿Saben por qué? Por una simple razón. Y se las digo. Recuerdo que cuando comencé en los caminos de Dios, cuando era un bebé espiritual, cuando era un niño en el Señor, que iba comenzando y no sé si ustedes se recuerdan cuando conocieron al Señor que todo era amor, el primer amor, como dicen. Todo era color de rosa, todo era bonito. Yo recuerdo que Dios estaba trabajando en mi vida, día tras día me inquietaba y leía la palabra y pasaba horas deleitándome en la palabra de Dios. Pero hubo un momento en mi vida espiritual que algo pasó. ¿Y saben qué fue? Bajé la guardia. Empecé a medio quedarme dormido en los caminos de Dios, bajé la guardia. Y como dice el chavo, sin querer queriendo, me fui alejando de la verdad. Me fui alejando de la voluntad de Dios para mi vida. Poco a poco me fui apartando de esa voluntad agradable y perfecta para mí. ¿Y saben qué pasó? Di lugar al diablo. Esto se puede cortar, ¿verdad? Esto se corta y se edita. Di lugar al diablo en mi vida. Ustedes no se pueden imaginar lo que pasó. Me fui apartando poco a poco, fui llenando mi corazón de estas cosas que hablaba Pablo. Y comencé a hacer lo malo. Sabiendo lo bueno, comencé a hacer lo malo. La palabra de Dios no fue mi refugio. Me acerqué a personas que en vez de ayudarme, contaminaron mi vida con basura. Y el diablo utilizó eso para montar su tienda de campaña en mi vida y seguir haciendo cosas, no cosas buenas. El diablo cada día ganaba terreno en mi vida. Cada día ganó más. Mi boca era una máquina de hacer chisme. Yo murmuré hasta del pan de la Santa Cena. Todo. Nadie se salvó. Criticaba sin sentido a personas que realmente no me habían hecho absolutamente nada, pero los criticaba. Pero el detalle es que yo veía el testimonio de otros que lo hacían, que tenían muchísimo tiempo en los caminos de Dios, y yo veía eso como normal. Bueno, hay que criticar, bueno, criticamos. Entonces acompañaba una buena comida y, como dice la palabra de Dios, me vendí por un plato de lentejas. Y hablaba y seguía hablando.
Pasaba noches enteras deleitándome en criticar y murmurar de los demás. Le di lugar al diablo. ¿Saben qué pasó después? Empecé a tener muchas malas actitudes con personas que no tenían que ver nada con mi problema. ¿Saben qué era lo más grave de todas estas cosas? Que el Espíritu Santo me inquietaba y me lanzaba pasajes. Y cada vez que yo decía algo, me venía el pasaje en la cabeza. Y no debe hacer esto, por esto, porque la palabra de Dios dice... Pero cualquier excusa era buena para yo seguir en lo mismo, en lo mío. Abracé el pecado porque le di la espalda a Dios, porque le di lugar al diablo. Mi vida estaba peor que antes de conocer a Cristo. Y ya conocía la verdad, ya tenía casi un año en los caminos de Dios. Fue terrible, yo la pasé mal. Los fantasmas del pasado volvían. ¿Saben qué era lo más gracioso? Que culpaba a los demás por mi situación actual. Aunque nadie me hizo daño, culpaba a los demás por mi sufrimiento, por mi lejanía. Le di el lugar al diablo en mi vida y pasé de cambiar, de creer que lo bueno estaba malo y lo malo estaba bueno. Todas y cada uno de los pasajes que nos habla de que tenemos que cuidarnos porque si no podemos hacer esto y lo otro, en mí se cumplieron casi todos. Día tras día, semana tras semana. Terrible. Después de una cadena de malas decisiones y pecados constantes, Dios me llevó a una situación en particular, que yo tenía que tomar una decisión. O sigo hundido en la miseria y me quito la vida, o busco a Dios, o me arrepiento de mis pecados, pido perdón y busco a Dios. Tenía esas dos opciones en la mano. Yo les aseguro de que estuve a punto de cometer locura. Dios utilizó a dos personas en específico y gracias a la misericordia de Dios estoy aquí en pie. Pero casi no lo cuento porque le di lugar al diablo. Eso no pasa nada, un día que no ore, no pasa nada, voy para ahí. Hice cosas terribles que ustedes no se pueden ni imaginar. Peores que antes de conocer a Cristo. Pero Dios tuvo misericordia de mi vida. ¿Saben? Quienes eran mis colegas de chisme me veían en la calle después que yo volvía al redil, que yo volvía a los caminos de Dios. Me decían el lambón del pastor. Y me miraban y decían, ¿se imaginan? Es que le lavaron el cerebro. El borrego de Berea, me decían. Y cuando los miraba, yo, ¿pero será que? Y decía, ¿se imaginan? Un cristiano de años en el Señor. Curioso. Es que a todo le dice que sí. Yo quiero animarles realmente a cuidar nuestras vidas. A que cuiden de sus vidas. Animarles a cuidarnos de estas cosas pequeñas. La palabra de Dios dice en Cantares 2:15 que nosotros debemos, y eso lo compartí ayer con Paco, hablábamos de estas cosas, ¿no? De que debemos cuidar de las zorras pequeñas. Porque las zorras pequeñas son las que hacen estragos en las viñas. Un poquito aquí, un poquito allá, un poquito aquí, esta uvita aquí, esta uvita allá. Echan a perder las viñas, contaminan las viñas y las viñas se echan a perder. Yo solo quiero que mediten en estas cosas. ¿Le estaré dando yo el lugar al pecado en mi vida? ¿Le estamos dando a Dios el lugar que se merece en nuestras vidas? ¿O le estamos dando más prioridad al diablo?
¿Qué puedo estar haciendo yo hoy para que el diablo tenga lugar en mi corazón? ¿Estamos tomando alguna decisión? ¿Estamos guardando cosas en nuestro corazón que nos llevan a lo malo, a darle lugar al diablo? Jueves tras jueves me cansaba de los estudios, porque decían las mismas cosas. Mi vida no cambiaba. Mi actitud ante la palabra no cambiaba. Dios no me está hablando a mí. Ay, qué lástima que este hermano no vino. Vivía a espaldas de la palabra de Dios. No sé si a alguno de los que está aquí les ha pasado eso, o a lo mejor personas que nos ven a través de las redes sociales. Cuidado, porque el lugar tiene un lugar de privilegio en tu vida. Yo quiero animarles hoy a no darle lugar al diablo en tu vida. Y si le has dado lugar al diablo en tu vida, reconcíliate con Dios. Solo Dios sabe cómo yo estaba. Porque le di lugar al diablo. Algo insignificante, no pasa nada. Eso no es importante. Y cada día mi vida fue en decadencia, para detrás y para peor. ¿Es lo que queremos para nuestras vidas? ¿Es lo que queremos para nuestra familia? ¿Es lo que queremos para nuestros esposos o esposas? ¿Es lo que queremos para nuestros hijos? Nadie que le dé lugar a Dios en su vida puede ser el mismo. A mí me tocó reflexionar en mis caminos. Yo quiero que reflexionen en sus caminos, en el modo en que están viviendo su vida cristiana. Yo no quiero darle más lugar al diablo en mi vida. ¿Y tú? Tú decides a quién le das lugar en tu corazón. Nosotros decidimos. ¿Cuánto tiempo nos queda? Poquito tiempo. No sabemos cuándo vendrá el Señor. Y si viene el Señor, ¿cómo nos encontrará? ¿Dándole el lugar que se merece o dándole más prioridad a las cosas de este mundo? Meditando en estas cosas, analizaba que Dios no se merece en muchas ocasiones que nosotros le demos el lugar al diablo. Dios envió a su Hijo Jesús para salvarnos de la condenación eterna. Y nosotros, alejados de Él y dándole lugar al diablo. Qué triste. Esa no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios quiere que nosotros nos mantengamos firmes sin fluctuar. Pero la única manera de mantenernos firmes sin fluctuar es no andar como las olas del mar, o por emociones, por las corrientes de este mundo, sino que le demos el lugar a Dios que Dios se merece. Dios no quiere que cambiemos el orden, porque de lo contrario no nos va a ir bien. Dios quiere que no estemos más separados de Él. ¿Saben? Judas le dio lugar al diablo. Judas, ¡wow!, el traidor, el que vendió al maestro. ¿Y nosotros? Dice la palabra de Dios que entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y este fue y habló a los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba la oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Vio unas pocas piezas de plata y Satanás entró en su corazón. Dio lugar al diablo. ¿Se imaginan una persona que estuvo en primera persona con el maestro? Vio sus milagros, le dio de comer. Veía lo que hacía, veía su poder, veía que realmente era el Hijo de Dios. ¿Pero eso le importó?
le dio lugar al diablo. Nosotros tenemos la misma posibilidad de Judas. Yo he visto los milagros en sus vidas. Personas que estaban hundidas en la miseria, en el pecado y en la tristeza, en el lodo de la desesperación. Y Dios a cada uno de ustedes los ha rescatado. A cada uno de ustedes, a mí me rescató. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Le estamos dando lugar a ese Dios todopoderoso que nos ha salvado? ¿Estamos siguiendo los consejos de Pablo? ¿O estamos cada vez como yo estaba, para atrás, como el cangrejo? Pablo se preocupa y nos advierte que no le demos lugar al diablo, porque no son pocos los cristianos que están viviendo con problemas debido al descuido en sus áreas, en las áreas de su vida. Por eso, si alguno cree que puede estar en pecado y que aún así Dios le protegerá del diablo, cuidado. Yo soy hijo de Dios, decía yo. Yo soy hijo de Dios. ¿Cómo me va a hacer daño Dios? Dios protege a quienes están en su voluntad. Si muchos cristianos, si el cristiano de hoy en día vive sin comunión con Dios, a pesar de que cree no tener problemas, se va a encontrar con un problema muy gordo, porque estará alejado de la voluntad de Dios. ¿Qué pasa si nos autoengañamos? No sé si ustedes en algún jueves o algún domingo se han puesto a pensar en estas cosas. Cuando lleguen a casa, cuando están solos, cuando ya la distracción se va, cuando ya dejamos de ver películas o lo que sea. A mí me ha tocado preguntarme esas cosas. Y yo quiero que ustedes se planteen estas cosas hoy. Padre, ¿será que yo me estoy autoengañando? ¿Será que yo le estoy dando más lugar al diablo que a ti en tu vida? ¿En mi vida? Olvidando el que está al lado. Es fácil aplicarle la palabra a otro. No, a mí, es que esta palabra le está a la hermana Yolanda. No, a Montaña, porque Montaña me hizo a cada uno de nosotros. No deis lugar al diablo. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es lo que Pablo quiere que nosotros hagamos. ¿Cómo asegurarnos entonces de que estamos haciendo bien las cosas? De que estamos bien con Dios. ¿Cómo comprobar si somos sanos espiritualmente? La única manera de saber si estamos en la voluntad de Dios es meditar no solo en nuestros caminos, sino si hemos estado equivocados, debemos hacer lo mismo que Santiago 4:7. Debemos someternos a Dios. Debemos resistir al diablo y huirá de nosotros. Este es uno de los pasajes bíblicos más ricos que se encuentran en la palabra de Dios. El manual de guerra espiritual. Someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué pasa si no me someto a Dios y no resisto al diablo? ¿Huirá de mí? No cambiemos el orden. Someteos. Es fácil, sencillo, claro y directo. Someteos, obediencia. Resistir, es decir, no darnos por vencido. Luchar y huirá. Huir quiere decir salir corriendo rápidamente. ¿Nos estamos sometiendo a la palabra de Dios? ¿A quién le estamos dando lugar? ¿Quién gobierna nuestro corazón? Porque de esto se trata. Mitad y mitad. Algunas veces, sí, yo le doy lugar a Dios, porque Dios, el domingo hay que darle lugar a Dios. Pero el lunes, el martes también, porque el martes tenemos la oración. ¿Qué más? El miércoles no tengo nada. El jueves sí, pues sí, porque es el estudio. El viernes no, porque no voy al estudio. El sábado tampoco. Pero el domingo en la mañana agarro las maletas y me pego a Dios.
¿Se imaginan? ¿A quién le das lugar en tus pensamientos? ¿Llevas todo pensamiento cautivo a la obediencia o a la desobediencia? ¿Te estás dejando arrastrar por las corrientes de este mundo? ¿Le estás dando lugar al viejo hombre viciado conforme a los deseos engañosos? ¿O a Dios? ¿A quién le das lugar cuando estás en casa? En casa somos los que somos. En la iglesia no, en casa somos los que somos. ¿A quién le estás dando lugar en tu casa? ¿A quién le estás dando el lugar en la iglesia? ¿O cuando estudias? Cuando tomas las decisiones que tomas, ¿a quién le estás dando lugar? ¿Cuál es tu prioridad? Cuando aconsejas a alguien, ¿a quién le das lugar? ¿A tus deseos o a la voluntad de Dios? Y con esto termino. Yo estaba hundido en la miseria. Yo estaba perdido, sin esperanza. Después de haber conocido la verdad. Porque me aparté, le di lugar al diablo y me aparté. Dios tuvo misericordia. No sé si esta sea tu situación, pero la mía era esa. Y la quería compartir no como testimonio, no solo como testimonio, sino para dar gloria a Dios de que en Dios hay reconciliación. Si realmente buscamos a Dios, si le damos a Dios el lugar que no le pertenece al diablo, sino que le pertenece a Dios, Dios puede hacer el milagro. Dios puede cambiar nuestro lamento en baile. Dios puede cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Tú decides. Tú decides. Nosotros decidimos. Los demás, por mucho que quieran, no van a tomar la decisión por nosotros. Entendí y me costó entenderlo. Da igual la decisión que tome el que está a mi lado. Da igual la decisión que él tome. Las personas que yo acompañé en esas situaciones volvieron atrás. Ahora están en el mundo. Tomaron su decisión. Yo he decidido seguir a Cristo. La hermana Yolanda ha tomado la decisión de seguir a Cristo. ¿Y ustedes? Hoy nos toca decidir si queremos darle lugar al diablo en nuestras vidas o de una vez por todas rendirnos ante la voluntad de Dios y darle el lugar que Dios se merece. Amén. Así que vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poner por obra. A poner por obra estas cosas. A vivirlas. Yo recuerdo que cuando me tocó pedir perdón, a la primera persona que me tocó pedirle perdón fue al pastor. Y le dije, pastor, yo vengo a pedirle perdón. Porque yo sé que yo lo ofendí, bueno, sí, hice algo malo, pero yo no vuelvo por aquí, ¿eh? Yo no me espere porque no vuelvo más, ¿eh? Vale, tranquilo. Luego Dios me humilló y me dijo, Señor, así no es, así no. Dios restauró mi vida, pastor. Después, lo malo es que le gastaba los paquetes de Kleenex en un día. Pero Dios hizo el milagro y Dios puede hacer un milagro en cada uno de nosotros. Así que pidámosle a Dios que Dios nos ayude a reconciliarnos con Él y a darle el lugar que Él se merece. Amén. Alguien que quiera orar, no todos a la vez. Quita, Señor, ayuda a quitar todo orgullo, toda arrogancia,
palabra de hoy. Gracias, Señor, por la verdad, por la vida de los pastores, Señor. Tienen en mente misericordia, Señor. Lleva, Señor, que están en los lugares, recordando, Señor, tu palabra clara de nuestra vida. En nombre de Jesús. Amén. Padre, aprovecho la oportunidad para darte gracias por la vida del pastor Nicolás. Gracias por lo que tú estás haciendo en él. Sabes, el anhelo de su corazón de viajar a ese lugar, de ayudar a las demás personas, de bendecirle con tu presencia, pegado a tu palabra, para abrir los ojos de los ciegos, Señor. Para nosotros queremos rogarte que tú levantes una muralla espiritual sobre él, Señor. Protégelo, guárdalo, cuídalo de todo mal y peligro. Cuídalo de las acechanzas del enemigo. Que en ningún momento nadie de lo que los rodea dé lugar al diablo, Señor. Que siempre estén prestos a hacer las cosas conforme a tu voluntad, Señor. Bendícele, cuídale físicamente, Señor, y espiritualmente. Bendice su cuerpo que está enfermo, Señor. Tú sabes que viaja mañana y no está en buenas condiciones para viajar. Ayúdale en todas las cosas, Señor. Sánalo completamente. Tú que eres el mejor médico, sé su medicina, Dios. Ayúdale, que él pueda renovar sus fuerzas físicas, Dios. Ayúdale. Bendícele grandemente, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.